Hola y bienvenidos al episodio 12 del podcast de este rendimiento sobre ruedas. Y bueno, la verdad es que hace ya unos meses que no grabo ningún podcast y para empezar pues me gustaría decir que ha sido unos meses de mucho trabajo. No sé si lo sabéis, pero bueno, para los que no sepan pues estoy cursando el máster de alto rendimiento en deporte cíclico en la Universidad de Murcia. Ya es mi segundo máster de entrenamiento. Y la verdad es que, bueno, que han sido meses de mucho trabajo porque, bueno, al final no he querido dejar de lado, pues, ni el trabajo, obviamente, ni tampoco lo que sería mi entrenamiento, aunque es cierto que ahora mismo no estoy compitiendo, pero sí estoy entrenando bastante. Y bueno, y eso pues es algo que no quería dejarlo de lado porque, bueno, me viene muy bien y al final forma parte de lo que, por qué estoy aquí, ¿no? Por el mundo del ciclismo, porque soy un apasionado de esto y es algo que no quiero dejar nunca, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues el tiempo es limitado y es el que es y tuve que dejar de grabar podcast, dejar un poco más de lado el tema de redes sociales y demás. Y bueno, ahora que tengo un poco más de hueco, que estoy ahora mismo liado, pero bueno, he sacado un hueco hoy porque he leído unos estudios que me parecen interesantes y vamos a grabar este podcast número 12. Lo he titulado Entrenas por zonas genéricas, pues estás perdiendo el tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué este título, no? Pues esto tiene relación con el tema de las zonas de entrenamiento. Ya, bueno, si habéis escuchado podcasts anteriores, pues sabéis que soy un poco crítico por el tema de utilizar pues, porcentajes a través de un FTP estimado, porque eso genera demasiados errores. El tema de calcular zonas mediante porcentajes genéricos para todo el mundo, porque al final se ve que el primer umbral no está en todo el mundo, todas las personas en el mismo sitio, ni el segundo umbral, ni el consumo máximo de oxígeno, o sea, todo el mundo tiene eso a diferentes porcentajes. Y al final, pues eso nos hace entender muy bien qué tipo de atleta tenemos y cómo está de entrenado, sobre todo para la especialidad a la que se está enfocando a ese deportista, ¿no? Pues bueno, aquí al final es algo que me encuentro y me enfada un poco, la verdad, que la mayoría de entrenadores, cuando digo la mayoría, un 95, quedándome un poco corto, utilizan zonas genéricas de Kogan, el modelo de 7 zonas. Y bueno, cuando yo veo eso, digo, es que, por ejemplo, hace unos días, pues un chaval que no lo entreno yo, pero me preguntó una duda sobre cómo entrenar las zonas de consumo máximo de oxígeno, ¿no? Y al final, cuando lo vi, con la zona calculada a partir de su FTP, se quedaba muy corto. O sea, si entrenaba esa intensidad, se quedaba muy corto y básicamente no estaría estimulando lo que es esa zona objetivo. Entonces, al final, en un momento, pues le hice los cálculos y le dije lo que tenía que entrenar, ¿no? Y esto viene a colación de, bueno, que es algo que si hubiera hecho así, pues el estímulo habría sido mucho menor. Y esto no es una opinión mía, sino que hoy traigo aquí 3 estudios que van a tener mucha relación con esto que estoy diciendo. Así que vamos al lío con el primer estudio. Este es Incidence of VO2 Max Responders to Personalized versus Standardized Exercise Prescription. Y esto está en un estudio publicado por Ryan M. Weathermax y colaboradores en esta revista, en la revista de Medicine and Science in Sports and Exercise. Y bueno, ¿qué se hace en este estudio? Pues en este estudio lo que se hace es se intenta ver con dos grupos, ¿vale? Uno genérico y otro personalizado, en el cual se estudia durante 12 semanas cómo influencia el consumo máximo de oxígeno cuando se aplica una zona de entrenamiento genérica, basada en este estudio, en ese grupo genérico, lo que sería el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, que bueno, muchos, si os paráis a pensar, tendréis las zonas calculadas así, y otro que sería un grupo personalizado. Y este grupo pues entrenó en base a umbrales ventilatorios, primero lo que sería el primer umbral y segundo umbral, después de haber hecho un estudio con máscara de gases. ¿Y cuáles son los resultados de esto? Bueno, pues lo que vemos aquí es que dentro de ese grupo genérico, a pesar de haber entrenado el consumo máximo de oxígeno, solamente un 60% de esas personas ha mejorado su condición física con respecto a lo que estaban testeando, que era ese consumo máximo de oxígeno, ese VO2 max. Y
El 40% no obtuvo resultados significativos, o sea, si mejoró muy poco y como vemos en este gráfico que lo he incluido aquí, pues incluso algunos empeoraron ese consumo máximo de oxígeno. O sea, tenemos aquí 4 sujetos, que este primer sujeto, el pobre, pues empeora un 8%, este segundo un 6%, este segundo empeora un 3%, este, bueno, pues el cuarto se queda prácticamente igual, ya el quinto, sexto, séptimo, octavo sujeto no son respondedores, ¿vale? Y se consideraría que esa mejora pues no tiene un valor significativo e incluso puede deberse a la variabilidad posible individual que se da según el momento en el que esté haciendo el test, ¿no? Y bueno, a partir no es hasta el noveno sujeto cuando encontramos mejora en lo que sería el consumo máximo de oxígeno, que bueno, los que más mejoran se quedan en un 20%, pero la mayoría se queda en torno a un 10%, ¿vale? Y este sería el grupo que entrena con zonas genéricas, el grupo genérico. El grupo personalizado es el que tenemos aquí debajo, donde vemos que todos los sujetos, o sea, el 100%, mejora su consumo máximo de oxígeno, que era lo que estaban testeando. Hay un grupo amplio que mejora un 7,5%, que son estos primeros, que son los que menos mejoran. O sea, los que menos mejoran están ya, o sea, en más de la mitad, en el grupo de más de la mitad de ese primer participante, ¿no? Lo que hace ese grupo genérico. Pero es que las mejoras son mucho más significativas si nos paramos a analizarlas, ¿vale? Si vemos este porcentaje aquí, que donde la mayoría, bueno, las mejoras son de más del 10%, y hay unos cuantos sujetos, pues mejoran 15, 20, hay algunos que incluso más del 20% con respecto a ese consumo máximo de oxígeno inicial, que son mejoras pues bastante importantes. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de esto antes de pasar al siguiente estudio? Pues que, como vemos, pues en eso que estaban testeando, que es el consumo máximo de oxígeno, pues ciertamente un uso de zonas personalizadas, pues mejora mucho más. Y esto tiene relación porque, bueno, al final, como hemos dicho, el consumo máximo de oxígeno, pues está a un porcentaje diferente para cada individuo. Y en potencia, pues todo esto es comparando frecuencia cardíaca, en potencia los datos son mucho más amplios porque, o sea, es mucho más variable la relación que existe entre individuos en relación con potencia que la que existe con frecuencia cardíaca con respecto a esos estándares genéricos, ¿vale? Y nos pasamos aquí este segundo estudio, ¿vale? Que son to intensity, a critical comparison of individual variability in difference of maximal exercise intensity boundaries, que es un estudio hecho por Benedict Meixner y colaboradores. Y en la conclusión de este estudio, pues lo pongo aquí en negro, es la zona 2 no es igual para todos, ¿vale? ¿Y por qué pongo esto en negro? Pues porque incluso con los E-Levels, que es algo que entrena mucha gente, establece que la zona 2 es igual para todos, pero este estudio muestra una amplísima variabilidad entre individuos y muestra cómo no es lo mismo entrenar a unos porcentajes que a otros, ¿vale? Y veremos si lo analizáis, porque hay una gran diferencia de, de porcentaje a las que se aplica esa zona 2. Y tenemos otra vez aquí dos grupos, ¿no? Lo que suele ser habitual en los estudios. Un grupo que utiliza un método genérico, de nuevo calculado a partir del porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. Y otros grupos, pues, que utilizan datos fisiológicos. ¿Cuáles son? Pues el primer umbral respiratorio, también utiliza lactato, utiliza la zona FADMAX, que se obtiene pues, a través de calorimetría indirecta mediante, bueno, estudio de gases, ¿vale? ¿Qué se encuentran aquí? Bueno, pues se encuentra una variabilidad individual en esa zona 2, repetimos, de hasta el 29% entre los distintos marcadores que se usan. O sea, un 29% es una variabilidad bastante amplia, ¿vale? Entonces, lo que para un atleta es zona 2, ¿vale? Fácil, que todo el mundo sabemos que zona 2 puede ser una zona fácil, aunque algunos, bueno, no tienen eso muy claro. Para otro con la misma edad, ¿vale? Frecuencia cardíaca, puede ser zona 3, o sea, superando su primer umbral de lactato. Esa persona estaría por encima. También nos encontramos individuos que es lo contrario, ¿vale? Entonces, que puede que esté infraestimando esa zona 2. De eso depende, ¿vale? Como hemos dicho, la variabilidad es amplia.
Y tercera conclusión que podemos sacar, que las fórmulas son solo una estimación. La fisiología real varía enormemente. Estamos entrenando individuos, cada uno con una fisiología, unos contextos diferentes, ¿vale? Una composición corporal diferente, tipos de fibra diferentes, un bagaje histórico de entrenamiento diferente, contextos de cargas personales, tiempo de sueño, o sea, nutrición. Si nos entramos todas las variables que conforman un individuo, pues bueno, daría para 20 podcasts, ¿no? Pero bueno, he puesto aquí la conclusión que llega al estudio, que lo he puesto tal y como lo ponen ellos, que bueno, básicamente lo que dice es que nuestros resultados indican que confiar en marcas o en zonas universales puede resultar en cargas de entrenamiento que son o insuficientemente difíciles o demasiado duras o exigentes, ¿vale? Lo cual puede disminuir la efectividad del entrenamiento. Al final, el entrenamiento lo que intentamos es generar estímulo, no olvidemos eso. El entrenamiento del objetivo es generar estímulo. Mucha gente se queda solo en serie, pero es que tú puedes generar estímulos que lleven a una mejora de muchas formas, ¿vale? Otras conclusiones que llegan, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo, se me ha ido un poco, lo he puesto aquí otra vez. Vale, segunda conclusión. Las prescripciones generalizadas basadas en el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima o las concentraciones de lactatos fijas, que recordemos que sigue habiendo gente que asocia el primer umbral para todo el mundo a 2 milimoles y el segundo a 4 milimoles, y eso no es así. Eso es una brutalidad. Yo, por ejemplo, el último test de lactato que me hicieron, o sea, antes de arrancar estaba a casi 5 milimoles. Entonces, o sea, primer pinchazo 5 milimoles me saca. Entonces, ¿qué pasa? Ya he pasado el segundo umbral, o sea, y me pincharon 2 veces, o sea, son cosas bueno, que no tienen sentido, ¿no? Porque al final, ¿dónde está? Yo prácticamente, cuando yo empecé, me bajó un poco el nivel de lactato, pero yo prácticamente, incluso yendo casi parado, no alcancé los 2 milimoles. O sea, no bajé de los 2 milimoles. Y obviamente no estaba por debajo, o sea, estaba bastante por debajo de ese primer umbral, ¿no? Y bueno, eso se vio por RPE, ventilación, pulso, o sea, que hay muchas formas de comprobar eso, ¿vale? Entonces, seguimos con esto, que es que la concentración de lactato, que son, aunque sean fáciles de usar, ¿vale? Nuestros datos sugieren que no son una forma adecuada de reflejar la variabilidad entre individuos. Potencialmente, esto conduce a diferencias entre lo que en la zona 2 límites de la zona 2 que se prescribe y los límites reales, lo cual afecta a esa carga fisiológica de que deseamos. O sea, lo que hemos dicho antes, que lo que pretendemos es generar un estímulo, como a través de una carga que proponemos mediante ese entrenamiento, ¿no? Y bueno, os dejo aquí este tercer estudio, ¿vale? Que es Personalized Exercise Training Maximizes Comprehensive Training Responsiveness in Adults at Risk for Cardiovascular Disease. Que bueno, en este caso es una población que tiene riesgo cardiovascular, ¿vale? Pero como las conclusiones son las mismas y bueno, y la forma de trabajar es la misma, ¿vale? Pues lo he incluido también porque me parece significativo. Al final, un entrenamiento con un grupo de personas específicos, que podemos tener también atletas que puedan, por su genética, pueden tener predisposición pues, a infarto o patologías cardíacas. Entonces, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Entonces, tenemos un grupo estandarizado donde la intensidad del ejercicio se prescribe por la frecuencia cardíaca de reserva, no por el porcentaje de las máximas, sino por la de reserva. O sea, aquí lo hacen incluso teniendo en cuenta un poco más esa variabilidad individual, porque la de reserva también tiene en cuenta la frecuencia cardíaca en reposo, ¿vale? Y el segundo grupo, que es el grupo experimental, donde se utiliza una intensidad de ejercicio prescrita según umbrales ventilatorios. De nuevo, primer umbral, segundo umbral ventilatorio, mediante calorimetría indirecta, ¿no? ¿Qué conclusión llega? Pues nuestros hallazgos demuestran que la zona de ejercicios personalizada de entrenamiento maximiza esas respuestas al ejercicio, o sea, al entrenamiento, ¿vale? Estos resultados preliminares son prometedores
para los fisiólogos del ejercicio y otros profesionales de la salud que prescriban ejercicio para poblaciones que tengan riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras condiciones crónicas, ¿vale? O sea, de nuevo, enfatiza que es más, genera más impacto, más adaptación el deportista el utilizar zonas personalizadas, ¿vale? Entonces, esas zonas personalizadas no es solamente por encima de FTP, ¿vale? Zonas personalizadas son todos, el primer umbral y también no todo el mundo tiene el primer umbral en el mismo porcentaje del FTP, ¿vale? De hecho, una persona que está preparando un Ironman lo tiene mucho más desplazado a la derecha con respecto a ese segundo umbral. La persona que corre XCO, pues ese primer umbral lo va a tener muy hacia la izquierda, porque al final entrena mucho menos volumen, ¿vale? Entonces, tened en cuenta esas cosas porque cuando os entrene a alguien, por favor que sea alguien que utilice zonas individualizadas y sepa lo que está haciendo, ¿vale? Que puede perfectamente utilizar los E-levels, yo no te digo que no, pero cuando tenga que trabajar ese primer umbral, que no se guíe por el porcentaje de zona 2, que se guíe por el porcentaje al que se encuentra el primer umbral, ¿vale? Y obviamente también para calcular el primer umbral, segundo umbral y consumo máximo de oxígeno, hoy día no necesitamos exclusivamente máscara de gases. También se puede utilizar perfectamente otros datos como curvas de potencia y también eso, cruzar datos con curvas de potencia, frecuencia cardíaca, la RPE, o sea, todos esos datos se pueden utilizar incluso en lactato, ¿vale? Pero el problema es que mucha gente no sabe cómo hacer eso, ¿vale? Y hacer eso no es hacer un test incremental utilizando solo el pulso, el conconi no vale, ¿vale? Eso ya está más que demostrado que observar la deflexión de la curva y demás en frecuencia cardíaca, solo eso no vale, o sea, eso no os dejéis engañar por eso, ¿vale? Entonces, que hoy día con las herramientas que tenemos de medición de potencia constante en ciclismo, gracias a Dios, somos uno de los sectores pues, más privilegiados del mundo del rendimiento, porque tenemos constantemente datos de frecuencia cardíaca, datos de potencia y también obviamente deberíamos de tener también la RPE del deportista, que es lo que me encuentro muchas veces, que cuando habla de RPE con deportistas que llevan entrenando muchos años, es que no saben ni el nombre, o sea, no lo entienden, de RPE qué es. O sea, ¿cómo puedes tener entrenador y el entrenador no te pregunta por la RPE? Que no, o sea, uno de los mejores marcadores que existe para predecir la intensidad. O sea, incluso por encima de la potencia o el pulso está la RPE y eso lo sabe muchísima gente, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este contenido. Os dejo abajo en la descripción, pues, cómo podéis encontrarme. Os invito a seguirme en redes sociales, en Instagram y demás. Podéis, si queréis comentarme algo, pues tenéis mi correo también, ¿vale? Os invito a darle me gusta al vídeo, compartirlo con vuestros colegas y suscribiros que si no estáis inscritos, porque al final, bueno, esto me ayuda a seguir creando vídeos de este tipo y que sigáis aprendiendo sobre ciencia y rendimiento.